Gloria a Dios, ahí está. La Biblia en Efesios 1, 4 al 5. Y vamos a ponernos de pie en esta lectura y después me regala un tiempo. Voy a tratar de ser breve. No creo que vaya yo a terminar, pero voy a avanzar lo que pueda. A ver, Efesios 1, 4 al 5 dice: según nos escogió en él antes, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Vamos a leer el 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Gloria a Dios. ¿Puede sentarse? Amén. Ahora va a abrir su Biblia en Romanos 8, 29 y 30. Retroceda un poquito a Romanos capítulo 8, 29 y 30. Ahí usted va a encontrar el versículo donde dice más que vencedores, ¿verdad? O la parte donde habla de más que vencedores. Dice el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Note la palabra, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, predestinación. ¿Qué significa la palabra predestinación? Si tú buscas en el diccionario, la palabra predestinar significa como como en la eternidad Dios dijo, tú vas a hacer esto y esto y esto, ¿verdad? La predestinación. Entonces, ¿pero qué dice la Biblia tocante a la predestinación? No podemos decir que es una doctrina que no existe en la Biblia porque lo acabamos de leer. Entonces, existe la predestinación. La pregunta es, ¿qué predestinó Dios? ¿Cómo cuál fue el propósito de la predestinación para los que se iban a salvar? Entonces, este es el tema central de esta, no es contienda, sino que de esta disertación tocante a la salvación de los calvinistas y los arminianos. Los calvinistas interpretan estas porciones de la escritura, las que leí, que Dios en algún punto de la eternidad eligió a las personas para salvación y estas serán salvas sí o sí, pues fue Dios el que ya los predestinó para ese propósito. Esta línea de doctrina pretende dar a Dios toda la gloria en la salvación, lo cual estamos de acuerdo, ¿verdad? Dios merece toda la gloria en cuanto a la salvación. Pero al hacer esta interpretación, no quieren aceptar que si Dios hizo esto para los salvos, necesariamente hizo lo mismo para los que se condenan. Es decir, si yo escojo a alguien, automáticamente al otro, ¿qué hago? Lo desecho, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué dicen los calvinos de esto? No dice, es que Dios escoge a los salvos, pero los perdidos se pierden por su pecado. Entonces, ¿eso es como justo? No habría un sentido de la crucifixión de Cristo. Porque si en la eternidad Dios dijo, bueno, te voy a salvar a ti sin haber venido Cristo todavía, entonces ¿para qué vino Cristo? Si ya Dios te puso para salvación. Ellos dicen que Dios no manda al infierno a los no salvos, ellos van ahí por sus pecados. Sin embargo, tomando esa doctrina, ¿cómo podrían ser salvos si Dios no los eligió para eso? Entonces, aunque quisieran, no pueden ser salvos, pues están destinados para perdición. Y por más que quieran ser salvos, no pueden, ¿verdad? Porque si no son elegidos, ¿quién sabe si alguno de ustedes es elegido de Dios? ¿O estoy perdiendo mi saliva por completo? ¿Sí me entienden, no?
¿Qué tal si ninguno de aquí es elegido desde antes de la fundación del mundo y todos estamos destinados para perdición? Entonces, ¿qué tiene sentido que yo esté aquí? ¿Qué tiene sentido que usted vino a escuchar la palabra de Dios? No tendría sentido, hermanos. Es claro que Dios quiere que escuches su palabra y de ahí tú tomes una decisión para salvación o simplemente sigues tu camino rumbo al infierno. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, todos los que estamos aquí escuchando la palabra de Dios hemos decidido dar la vuelta e ir rumbo a Jesucristo, dándole vuelta al infierno. Pero el día que tú no quieras, puedes dar la vuelta y seguir para el infierno, no hay problema, ¿verdad? Dios no te va a obligar. Si yo le preguntase ahorita, ¿quién te obligó a venir? Estás aquí porque quieres estar aquí. Nadie te obligó. Entonces, ¿qué dicen los arminianos? Ellos enseñan que en la eternidad Dios predestinó, ahora aquí note, Dios predestinó la salvación, dicen los arminios, por medio de Jesucristo, y que el ser humano tiene que decidir si quiere aceptar o prefiere perderse. Esta línea de doctrina pone a Dios como el autor de la salvación, pero al hombre con la responsabilidad de responder y aceptar el regalo de Dios y salvarse. De otra manera ellos mismos se condenan. Si le entendió, dice que los arminios dicen, no, lo que Dios predestinó fue la salvación por fe, ¿verdad? Entonces en la eternidad pasada Dios predestinó la salvación por medio de la fe. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del ser humano? Responder a ese llamado. Ya Dios mandó a Cristo a morir en la cruz del Calvario. Si tú vas allá afuera y le preguntas a un inconverso, ¿conoces de Jesús? Y te va a decir que sí. La mayoría de los países, ¿verdad? Ya ¿cómo se dice? Que saben leer y escribir y conocen de Jesús en cierta manera. Saben que el calendario está después de Cristo, ¿verdad? Entonces todos van a decirte, bueno, Jesús vino y murió y resucitó. ¿Y tú qué haces aquí en la calle? Bueno, porque no quiero creer, no me da la gana creer en Jesús. No estoy en la iglesia porque no quiero creer en Dios, pero sí creen que un día vino un Cristo y partió la historia en dos. ¿Verdad que sí? Entonces, pero los arminianos dicen, Dios ya ofertó la salvación, ahora tú vas a decidir. Eso nos trae a la mente cuando el padre dice que va a hacer fiesta de bodas a su hijo, ¿se recuerda? ¿Y qué dice? Manda cartas ¿a quiénes? A los convidados, a los amigos, ¿verdad? ¿Y ellos qué deciden hacer? Uno dice, he comprado unos tractores, bueno, ahorita digo tractores, pero en ese tiempo eran bueyes, y voy a probarlos. Y empezaron a poner excusas, ¿verdad que sí? Luego dice, otra vez los manda y no vienen. Entonces Dios, ¿qué decide? Salgan a las calles, vayan a los campos, traigan invitados, llenen mi fiesta de banquete, de convidados. Bueno, es lo mismo, hermanos. Ahora, cuando los sirvientes salieron al mundo a traer convidados, ellos sí vinieron porque se llenó, ¿o no? Entonces nota, hermanos, Dios siempre te va a poner que tú quieras decidir por medio de tu propia decisión, tu voluntad. No te va a exigir el Señor. Porque si te exigiera, entonces ya no sería libertad. Ya seríamos unos títeres. Ahora, los calvinistas toman la cita de Romanos 9, que lo vamos a estar leyendo, para enseñar que Dios ha escogido desde la eternidad a los suyos, viendo el ejemplo de Jacob y Esaú y de Faraón. Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Además de otras citas que se lee que estábamos muertos en delitos y pecados. Y para entender esta doctrina, hermanos, yo quiero que seamos maduros, ¿verdad? Y saber no condenar a los calvinistas y decir, como muchos, ¿verdad?, suelen predicar diciendo, hijos del diablo a quien sea. No. Hay hermanos calvinistas muy buenos, hermanos, ¿verdad? Y hay buenos pentecostales, hay buenos presbiterianos, que nos diferenciamos de ciertas enseñanzas, ¿verdad? Es cierto, pero todas
Por lo menos los que creemos en la Trinidad, en Jesús como Dios, la salvación, estamos de acuerdo. Solamente en estos puntos diferimos. ¿Y por qué entonces predico esto? Para que usted lo sepa. Porque muchos no creen en la tribulación, muchos creen que ya estamos en el milenio, muchos no creen en el rapto, muchos no creen en el milenio literal. Entonces todo eso se los tengo que enseñar, tenemos que aprender. Pero entonces eso a su tiempo, ahorita vamos a aprender de esto. Entonces, no debemos de tildar a los que no piensan como nosotros de herejes, al menos que digan que Jesús no es Dios. ¿Se recuerda cuando les dije que todo aquel que niega que Jesús vino en carne, ¿de quién es? Del anticristo, no son de Dios. Entonces cuando alguien, si yo mismo digo, hermanos, ¿sabe que encontré en la escritura, o voy a decir, tuve una revelación donde se me dijo que Jesús no es Dios? ¿Usted qué debe de hacer? Salir corriendo, ¿verdad? Irse de aquí porque estoy cambiando la doctrina. Pero no, si yo siempre digo Jesús es Dios, la salvación es por medio de la fe en Cristo Jesús, entonces estás en un lugar por lo menos donde se predica lo correcto, ¿verdad? Entonces no debemos de tildar luego a la ligera a las personas de hijos del diablo, de esto, de aquello. No, hay muy buenos hermanos en otras denominaciones, ¿verdad? Que son muy buenos hermanos y van a ir cuando nosotros volvemos con Cristo. Eso sí, los testigos de Jehová no, porque ellos no creen. Ahí está, los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios. Esos no son nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces, note, no debemos de tildar a otros simplemente por pensar diferente. Ahora nosotros vamos a mirar todo el capítulo 9 para ver de dónde sale la doctrina de los calvinistas. Y ahí vamos a ver si ahí está diciendo de una elección, ¿verdad? O una selección, ¿verdad? ¿Qué es una elección? Cuando elegimos al presidente, ¿verdad? Hay varias opciones, ¿verdad que sí? Y elegimos el que mejor vemos que se porta bien, en un sentido ficticio, ¿verdad? Pero ¿qué es una selección? Igual hay muchas opciones, pero ¿quién elige? Ahí el que elige la cabeza, ¿no? Entonces él dice, yo quiero este y este, ¿verdad? Entonces son diferentes, la elección y la selección, no son iguales. Entonces vamos a ver, abra su Biblia en Romanos 9, y si Dios permite, vamos a leer todo el capítulo 9 de Romanos. Si lo podemos terminar, me encantaría, pero si no, lo vamos haciendo despacito. Si lo puedes poner ahí, mija. Como le digo, este tal vez sea la única vez que podemos ver Romanos en la pantalla, o el capítulo que vamos a leer, pero usted lo puede leer en su Biblia también. Si no alcanza a leer desde donde está, por eso la Biblia dice que cuando vengas a la casa del Señor, ¿qué dice? ¿Que te sientes hasta atrás, dice? No, acércate más para que oigas, ¿verdad que sí? Entonces, muy bien, vamos a leerlo, dice. Es la versión Reina Valera y vamos a leer del 1 al 5 para empezar. Amén. Dice, verdad digo en Cristo, no miento. Dice, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas? De los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Empezando ahí los 5 primeros versículos, ¿qué usted nota ahí que dice el apóstol Pablo? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué ve de lo que habla el apóstol Pablo? ¿Qué nota ahí? ¿Cuál es el deseo al escribir esta parte, esta porción? ¿Alguien? Dice, verdad y no miento. Dice, verdad digo en Cristo, no miento. Ahora, ¿cuál es el sentimiento? No miento en el sentimiento. ¿Cuál ve? ¿Qué sentimiento usted nota
en Pablo? Tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque quiero estar triste y porque quiero tener dolor. ¿Eso es lo que dice? No. Dice, ¿por qué tiene gran tristeza y continuo dolor en su corazón? Dice, por amor a mis hermanos, que son mis parientes según la carne. Esto es, ¿a quiénes? A los israelitas, ¿verdad? Entonces dice, yo tengo dolor profundo en mi corazón porque yo quisiera, dice, o yo mismo deseara yo ser anatema. ¿Qué significa anatema? Maldito. Es decir, porque si Dios me maldice a mí y por causa de la maldición de Dios hacia mí, mis hermanos se salvan, dice Pablo, yo prefiero ser maldito. Es decir, como padre lo podemos entender un poquito. A ver, si tenemos hijos, si Dios nos dijera, a ver, papá, ¿quieres que tus hijos se salven? Sí, el precio es que tú te pierdas. ¿Lo harían? Por amor a los hijos, nota que Pablo lo que está diciendo, por amor a mis hermanos yo deseara perderme. Si con mi perdición ellos pueden ser salvos, dice Pablo, yo prefiero eso. Pero sabemos que Pablo no se perdió. ¿Por qué? Porque aun cuando él pudiese haber hecho o negado de Jesús, el pueblo de Israel no iba a creer de todos modos. Entonces, si yo digo, a ver, Dios, hacemos un trato, yo me pierdo y que mis hijos se salven, ¿será que ya con eso mis hijos se van a salvar? No. Ellos van a tener su propia decisión. Por eso le digo, no es obligado, nadie es obligado a entrar a la salvación de Dios. Dice, tengo un dolor en mi corazón por mis hermanos. ¿Por qué cree que Pablo tiene este dolor? Porque sus hermanos, el pueblo de Israel no creía en Jesucristo. No quería creer que el Mesías había venido, ¿verdad? Ellos lo rechazaron. Luego dice el 4, que son los israelitas, de los cuales, noten la bendición de los israelitas, son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas? De los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Noten, hermanos, dice que los judíos, los israelitas, de ellos son la adopción, porque ellos fueron pueblo de Dios desde que Dios los eligió en Abraham. Usted y yo tenemos, desde el tiempo de la gracia, los gentiles entraron a ser pueblo de Dios, pero no antes, ¿verdad? Entonces dice, de ellos son la adopción, la gloria. ¿Cuál gloria? Que Dios los eligió a ellos de entre medio de los pueblos, no porque ellos sean mejores, sino porque Dios los amó. El pacto, ¿cuál es el pacto? La circuncisión y todo lo concerniente a los pactos que Dios hizo con el pueblo. La promulgación de la ley en el Sinaí, cuando bajó Dios y les dijo, no matarás, no levantarás falso testimonio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más? El culto, ¿cuál es el culto? Los ritos religiosos que Dios les estipuló. Si por cualquier cosa pecas, tráete un animalito, dególlalo y así vas a ser perdonado. El culto. Y las promesas, ¿cuáles promesas? Nunca faltará un gobernante en la silla o en el trono de David. Promesas. Y nosotros los gentiles, ¿qué promesas teníamos? Nada. Nuestros padres adoraban al sol, la luna, a Quetzalcóatl, allá por Sudamérica, que la Pachamama, que no sé qué. Es todo lo que teníamos. El Cristo Negro, no sé qué tantas cosas, la Virgen de Fátima, no sé qué tantas cosas. Eso era lo que era de los gentiles. Pero nosotros no teníamos promesas de Dios. Estábamos excluidos de esto. Y dice que de los israelitas viene Cristo, dice, de quienes son los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, todos los patriarcas, y de los cuales, de los israelitas, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cuando una persona se dice ser cristiana, pero odia a los judíos, entonces algo anda mal, porque Cristo es judío.
si tú, cristiano, eres antijudío, no deberías de ser cristiano porque Cristo es judío, según la carne. Entonces, si yo digo, a ver, yo no me gusta el Estado de Israel, odio a los israelitas, pues entonces no seas cristiano. Porque Cristo vino de la descendencia hebrea judía, el león de la tribu de Judá. Por lo cual no puedes odiar a Israel. No puedes. Si eres verdaderamente hijo de Dios, no puedes odiar a Israel. Debes de amarlo y pedir por su paz. ¿Verdad que sí? Entonces, en los primeros versículos, Pablo está enseñando el dolor que siente en su corazón porque ellos no quieren creer en Jesucristo. ¿Verdad? Ahora, Pablo escribe a los romanos. Note que estamos leyendo la carta a los romanos. Pablo no había ido a Roma todavía cuando él escribió la carta, pero se cree que los que fundaron la iglesia en Roma pudieron haber sido los que estuvieron en Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo y ellos volvieron a sus tierras natales y empezaron a abrir iglesias. Pero Pablo les manda esta carta y se nota en la carta, ahorita estoy en esto de la predestinación, pero para entender todo Romanos y todo lo que es la fe y todo eso, podemos leer todo Romanos. Y podremos dar un banquete doctrinal en Romanos, ¿verdad? Pero ahorita estamos en este tema y nos vamos a centrar en esto. Pero Pablo escribe a los hermanos en Roma y se entiende que en Roma hay judíos creyentes en Jesucristo, ¿verdad? Judíos de sangre. ¿Por qué? Porque ahí está hablando a los judíos. Hay judíos prosélitos que se habían convertido al judaísmo y había gentiles que habían creído en Cristo, de tal manera que judíos de sangre, judíos prosélitos y gentiles hacían una cosa, la iglesia. ¿Verdad? En Roma se le escribe a la iglesia, no a los judíos ni como un grupo aparte, no, está hablando a la iglesia. Ahora, en la iglesia, vuelvo y le digo, había judíos y gentiles. Pero ¿qué pasaba en Roma? Los judíos que habían creído en Jesús habían vivido toda una vida tratando de obedecer la ley. Ahora, ¿qué están haciendo entonces? Ellos no quieren dejar la ley. Entonces ellos se quieren seguir juntando en Shabbat, quieren seguir levantándose con un pie y hacer no sé qué tanta cosa, cuando Jesús vino a hacerlo por fe. Entonces, como no quieren abandonar sus raíces del judaísmo, ¿qué quieren hacer? Quieren introducir eso a la iglesia. Es decir, nosotros creemos en Cristo, pero tenemos que guardar Shabbat, tenemos que circuncidar a los gentiles, ¿verdad? Entonces, esto era un problema en la iglesia de Roma. Entonces, Pablo manda esta carta para enseñarle y decirle a que tanto gentiles y judíos hacen una sola cosa, iglesia, ¿verdad? Y ya no hay diferencia, porque Cristo vino a edificar su iglesia, ya no solamente de un pueblo, sino de todos los pueblos o naciones de la tierra. Pero al parecer los judíos, como le digo, les costaba dejar la ley, ¿verdad? Y otra cosa que se lee en Romanos, se entiende que los judíos, ¿verdad?, se creían un poquito más apartados que los gentiles, porque en Romanos 3, podemos leerlo ahí, pero dice, tú que dices que no se debe adulterar porque conoces la ley, sin embargo adulteras. Tú que dices que no se debe de hacer esto y lo haces. Es decir, tú te crees maestro, pero ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Es como si yo le dijera, hermanos, la bebida es mala, pero sigo tomando. O sea, le estás diciendo a alguien que está mal y tú lo sigues haciendo. Entonces los judíos eran como se creían maestros de la ley. Sin embargo, en capítulo 3:9, a ver, vamos a Romano 3:9, no te dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está hablando Pablo, dice, ¿somos nosotros los judíos mejores que los gentiles? Dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están, ¿qué? Bajo pecado.
Todos estamos bajo pecado, o estábamos. Cuando creímos en Cristo, creemos que Jesús o Dios nos justificó por su Hijo. Pero antes de eso, todos estábamos bajo pecado. Entonces, en cuanto a la salvación, todos se habían separado de Dios, tanto judíos con la ley y gentiles por su exclusión de los pactos. O sea, no conocían nada. Es que, hermanos, los judíos tenían la ley y se creían maestros de la ley, pero hacían los ritos y los sacrificios como obras y no lo hacían por fe, ¿verdad? Y los gentiles, pues de plano no hacían nada. No podían llegar a Dios. ¿Por qué? Porque fueron excluidos de los pactos. Ellos no eran parte de lo que Dios le prometió a sus descendientes. Ahora, vamos a leer el verso 7, 9:7. Ya leímos el 9, llegué al 5. Ahora vamos a leer el 6. Dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ¿verdad? No todos los que descienden de Israel son israelitas. Muy bien, en este versículo claramente dice que la palabra de Dios no falla en cuanto a la promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios? Primero recordemos a Abraham. Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela, y en tu simiente, ¿qué dice? Serán benditas todas las naciones de la tierra. Dice, esa promesa no ha fallado, ¿verdad? Esa promesa no ha fallado. Sin embargo, dice, distingue el escritor, o sea, Pablo dice que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Se recuerda cuando los judíos disertaban con Jesús, una vez ellos dijeron, nosotros no somos hijos de prostitución, nosotros tenemos un padre y es Abraham, ¿verdad? O llegaron a decir, nosotros tenemos un padre, igual dijeron, tenemos a Dios por padre. Fue ahí cuando les dijo, bueno, si tuvieran a Dios por padre, harían las obras de Dios. Pero ustedes me quieren matar. Entonces, como me quieren matar, ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo. Ahí sí Dios les dijo hijos del diablo. ¿Por qué? Porque dice, porque el diablo, ¿verdad?, es homicida desde el principio. No hay verdad en él. Y como Jesús sabía que los fariseos lo querían matar, entonces dice, ustedes hacen las obras de su padre el diablo. Pero si fuera vuestro padre Abraham, harías las cosas que Abraham hizo. Y si fuerais hijos de Dios, me amarían, porque yo vine de Dios. Si nosotros somos hijos de Dios, amaríamos la palabra de Dios. ¿O no? Pero si no amamos la palabra de Dios, amamos más otras cosas, o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. No hay parte media, hermanos. Es dura la palabra, pero es la verdad. Porque no hay cosa intermedia. En el Apocalipsis dice, ojalá fueras caliente o frío, de plano, frío, ni vengas. Pero ojalá estuvieras caliente, lleno del Espíritu, haciendo la voluntad de Dios. Pero estás un pie en el mundo y estás un pie en la iglesia. Te voy a vomitar de mi boca, dice. Sabe, a veces es duro, pero yo siempre les he dicho a los hermanos, llegas en tiempo de calor, vienes de trabajar duro en el sol, pides un poco de agua para refrescarte y te dan agua tibia. ¿Qué vas a hacer? Lo vomitas. En tiempo de frío antoja un cafecito caliente, en tiempo de calor antoja un agua helado. Pero si en cambio de eso te dan agua tibia, lo echas. Bueno, así de feo le caemos a Dios cuando estamos un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Le damos asco. Nos quiere vomitar. ¿Cuánto les gusta vomitar? A nadie. Entonces nota, hermanos, o somos de Dios o somos del diablo. No hay parte media. Entonces dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ahora, ¿se recuerda cuántos hijos tuvo
¿cómo se dice? ¿Cuántos hijos tuvo Isaac? 2 hijos. ¿Cómo se llamaron? Isaac de Esaú y Jacob. Entonces está diciendo, no por ser hijo de Jacob, ¿verdad? Porque es Jacob, ¿no? O no sé, no por ser hijo de Isaac, ya eres israelita. Porque Isaac tuvo otro hijo llamado Esaú. Es decir, la promesa no viene por parte de Esaú, sino de Jacob, ¿verdad? Entonces, muchos decían, bueno, nosotros somos hijos de Isaac, porque Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, muy bien, eres padre de Isaac, eres hijo de Isaac, muy bien, pero no por ser hijo de Isaac ya eres israelita, porque puedes ser un edomita. No sé si me entiende. Puede que tú te creas ser israelita y eres de Edom. ¿Y qué hizo Edom? ¿Qué hizo Esaú? Vendió su primogenitura. Despreció la bendición de Dios. Y él era el primogénito, debería de venir por él la descendencia. Pero él desechó su primogenitura. ¿Por qué dice? Por un plato de potaje. ¿Para qué me sirve a mí esta primogenitura? Ya dame de comer, tengo hambre. Desechó la bendición de Dios. Entonces dice, no por ser descendiente de la línea del patriarca Isaac, ya eres israelita, porque también hay edomitas, ¿verdad? Entonces nota, es decir, no por ser hijo de Jacob heredas las promesas, pues sabemos que Dios eligió a Jacob sobre su hermano, y si los israelitas, y así los israelitas heredaron las promesas porque Esaú era mayor, o aunque Esaú era mayor. Entonces no por decir, oh, somos padres, somos hijos de Abraham, ya somos israelitas, ya merecemos las promesas. No, dice, no es así. Ahora, si lees el 7 dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Ahora, aquí otra vez Pablo enseña que el hecho de ser hijo de Abraham, ya por eso llegas a ser hijo de Dios. Es lo que decían los fariseos, nosotros tenemos a un padre, se llama Abraham. Pero Jesús dice, no, vuelvo y le digo, si vuestro padre fuera Abraham, haría las cosas que Abraham hizo. Y aquí el apóstol Pablo dice, no porque vengas de Abraham ya eres hijo. ¿Por qué? ¿Por qué no se es hijo aunque venga de Abraham? Porque Abraham tuvo más hijos. ¿Verdad que sí? ¿Cómo se llamó el otro hijo de Abraham? Ismael. Y si se recuerda, tuvo más hijos con Cetura, ¿verdad? A ellos dice que les dio dones y regalos y los echó de la tierra, ¿verdad? Entonces, dice, no porque seas hijo de Abraham ya eres hijo, sino el hijo que es por medio de la promesa. Esto es a Isaac. Sabemos que fue engendrado fuera del tiempo de la vida, ¿verdad que sí? Sara era estéril y anciana, de modo que solo un milagro de Dios podría hacer que eso sucediera, que Abraham tuviera descendencia. Esa es la promesa dada a Abraham, y éste debía mostrar fe en que Dios era poderoso para poder hacerlo. Esta promesa es por fe, pues sabemos que Abraham tuvo a Ismael de Agar, pero ella era joven y podía concebir, de modo que este hijo fue de la carne y no de la promesa. A ver, Isaac, la mamá de Isaac era de 80 años, estéril, ya estaba viejita. Dice que ya no le pasaba lo de la costumbre de las mujeres. O sea, ya no había ni por dónde que tuviera un hijo, Sara. ¿Quién era el único que podía hacer ese milagro? Dios. Ahora, si Dios hubiera hecho que de forma milagrosa Sara hubiera quedado embarazada, entonces el hijo de Abraham ya no fuera su hijo, sino él fuera un padrastro, ¿verdad? Así como pasó con María y José, con Jesús. A ver,
Jesús, su mamá era María, ¿verdad? Pero su papá, ¿quién era? Era Dios. Entonces José, ¿qué era para Jesús? Un padrastro, un padre legítimo por la ley. Pero en realidad él era un padrastro. Ahora, si esto hubiese hecho Dios con Sara, entonces el hijo prometido a Abraham no hubiese sido realmente de Abraham. ¿Qué le quiero decir? Que Dios iba a hacer lo imposible. ¿Y Abraham qué iba a hacer? Lo posible. Ahora, ¿cómo Abraham iba a mostrar fe? Creyendo que Dios podía hacer que Sara, su matriz, pudiera tener o gestar un bebé. Pero ¿qué le tocaba hacer a Abraham, aparte de tener fe de que era poderoso Dios hacer eso? Hacer su parte. Llegarse a su mujer. Engendrar la semilla. De tal manera que vemos que Dios hace lo imposible y el ser humano, ¿qué debe de hacer? Lo posible. No era nada posible que tú te salvaras por tus propios medios. No había forma de que te salvaras. ¿Eso quién lo hizo? Dios. Dios mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz. Eso era lo que tú no podías hacer. Ahora, ¿qué te toca hacer a ti? Mostrar la fe en Cristo Jesús. Y así, ¿qué vas a hacer? Salvo. Dios hace lo imposible, nosotros hacemos lo que está en nuestras manos. Y en eso no robamos la gloria a Dios. Todo es gloria a Dios. No hay parte en nosotros. No sé si me logra captar la intención. Entonces, vemos que dice la Escritura, a ver, ¿dónde vamos? En el 8 dice, leemos el 8 y 9, dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, ¿verdad? Dice, no los que nacen bajo la carne son hijos, sino los que nacen bajo la promesa, ¿verdad? Entonces, pregunto, de Ismael e Isaac, ¿quién era el hijo de la carne? Ismael, porque ahí no tuvo que intervenir Dios, aunque claro está que el que hizo a la mujer y al hombre es Dios. Pero sabemos cómo vienen los niños, por una relación marital, ¿verdad? La mujer no era estéril, el varón tampoco. Cuando se juntaron, se gestó un bebé y ya, es lo natural. Por eso ese es el hijo de la carne, pero el hijo de la promesa es todo lo contrario. La mujer era estéril, era anciana, el viejito ya estaba viejito también, ¿verdad? No había forma de que una mujer anciana pudiera tener bebé y tuvo el bebé. Ese es el hijo de la promesa, el hijo por fe. ¿Nota la diferencia? Entonces nosotros no somos hijos de la carne si hemos creído en Jesús. Somos hijos del Espíritu Santo. Somos hijos de Dios. Por eso dice, el que es de la carne busca hacer las obras de la carne, porque es de la carne. Si estamos en la iglesia y después estamos con un pie en el mundo y bailando y tomando y fumando y haciendo, no somos de verdad hijos de Dios. Aún somos hijos de la carne. Pero si somos hijos del Espíritu, amamos venir a la iglesia, amamos que haya servicios, amamos que haya ayunos. Pero hay uno en los ayunos. No queremos ayunar, no queremos orar. Fíjate que aquí Dios nos puede desnudar a nosotros mismos. ¿Somos de la carne o somos del Espíritu? Ismael era de la carne, por eso Dios no lo eligió a él, aunque él era el primogénito de Abraham. Pero Dios quiere que la salvación sea por medio de la fe en Jesucristo. Muy bien, el verso 9, no sé si alcanzamos a terminar, dice 9, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, ¿verdad? Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo.
Aquí está hablando la escritura de lo que se le dijo a Abraham cuando él recibió al Señor en Mamre, donde se le promete un hijo, y esto sucedería solo por el poder de Dios y la fe de Abraham. Vamos a Génesis 18:10. No pierda Romanos, porque vamos a volver ahí. Génesis 18:10. Dice así: entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que está detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada Y a Sara se le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo, y él dijo, no es así, sino que te has reído. ¿Qué significa Isaac? Risa, ¿verdad? Aquí los que se llaman Isaac se llama risa, significa su nombre risa. Nota, aquí está hablando cuando en el capítulo 18, verso 1, lo leemos, dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda para recibirlos y se postró en tierra. Aquí creemos que es una cristofanía o una teofanía, o sea que Dios aparece y apareció a Abraham y le dio la promesa. Entonces, nota, todo lo que Pablo está disertando con los judíos en Roma es la fe, ¿verdad? Si ya lo notó, es la fe. Entonces, volvemos a Romanos. Dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni todos los que descienden de Abraham son hijos de Dios, ¿verdad? Muy bien, ¿qué dice? ¿Qué sigue diciendo? ¿Nos quedamos en qué? En el 9, vamos a leer el 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre. Aquí mire, a ver, póngame atención aquí. Aquí es donde empieza el punto central de lo que es la doctrina que cree que somos predestinados, ya como tú vas a ser salvo porque Dios lo dijo. Aquí ya es donde empieza, y note, vamos a leerlo y ponga mucha atención. Dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Ahora note, dice, pues no habían aún nacido. Y aquí es donde toma fuerza la doctrina calvinista, ¿verdad? Dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Entonces, si nos quedamos ahí, claramente está diciendo, no, pues Dios elige según Él quiere, según Él quiere llamar, ¿verdad? Porque dice, no habían hecho nada malo ni bueno, ya Dios los eligió. Entonces, ¿qué de nosotros? ¿También nos eligió así desde antes de la fundación del mundo? ¿Ni habíamos hecho ni bien ni mal? ¿Y ya nos había elegido? ¿De qué piensa? ¿Sí o no? Entonces dice, no por las obras, sino por el que llama. Aquí, en estos 2 versículos, podemos ver la presciencia de Dios y su soberanía. Que esto es lo que se predica mucho en esta línea doctrinal. La presciencia, pero como que enfocan mucho más en la soberanía de Dios, ¿verdad? La soberanía de Dios. Si yo en esta, lo levanto,
¿cómo se dice eso? Florero, ¿no? En esta flor le pongo los atributos de Dios. A ver, ayúdenme a recordar unos atributos de Dios. Por ejemplo, en esta hojita pongo un atributo y le pongo soberanía. En otra hojita le pongo ¿qué? ¿Cuáles son los atributos de Dios? Ayúdeme. Misericordioso. Otro atributo de Dios. Dios es amor, ¿verdad? Dios es fiel, Dios es paciente. Y así podemos hacer muchas, o poner aquí todos los que podamos poner, todos los atributos de Dios. Pero cuando yo quiero enfocar un atributo en especial, ¿verdad? Yo pierdo de vista todo lo demás. Es decir, si esta parte, este pétalo le pongo soberanía, y aunque aquí está amor, aquí está paciencia, aquí está misericordia, etcétera, pero si yo a uno de ustedes le acerco la florecita hasta lo más cerca que esté, lo más cerca de sus ojos, y quiero que usted mire solamente soberanía, se pierde de vista todo lo demás. Entonces, esta línea doctrinal como que hace grande la soberanía de Dios y como que hace pequeño la justicia de Dios. Ahora, la soberanía de Dios es tan igual como su amor, como su justicia. Es decir, el amor de Dios es tan grande, pero la justicia de Dios es igual. El amor de Dios es tan grande que te ofrece salvación, pero la justicia de Dios es tan grande que va a requerir aplicar su justicia en ti por no haber aceptado a Jesucristo. Entonces, cuando nosotros hacemos grande algo, una cosa, perdemos de vista lo demás. Y a mi juicio, esto es lo que han hecho esta rama doctrinal. Han hecho grande la soberanía de Dios y decir que Dios elige sin que, como dice ahí, sin haber hecho bien o mal. Pero se olvidan de la justicia. Porque Dios no empuja a pecar a nadie. Dios no es tentado por el mal ni tienta a nadie. Si una persona se pierde, no se pierde por culpa de Dios. Es por su propia culpa. Dice la Escritura que el ser humano a veces, dice, atesora juicio para sí mismo. ¿Por qué? Por sus pecados. Porque de tanto que se peca, ¿verdad? El juicio es más grande. Entonces, aquí vemos la presciencia de Dios y su soberanía en la elección para seguir la promesa en Jacob. Note, aquí el apóstol Pablo está diciendo, mire, la promesa no ha fallado, la promesa sigue. Y como Dios sigue con su promesa, Él elige a la línea que va a venir la promesa. Es decir, Esaú y Jacob, ¿verdad? Eligió a Jacob. Ahora, pregunto, ¿lo eligió solamente al azar? ¿O aquí está la presencia de Dios? Mi pregunta sería, cuando Dios, o cuando tú naciste, cuando tú llegaste al mundo, ¿Dios sabía lo que ibas a hacer, sí o no? ¿Por qué? Porque Él es omnisciente, Él todo lo sabe, ¿verdad? ¿O será que Dios o tus padres te tuvieron y Dios dije, se me escapó uno, ya nació, ni modos? No, todos nacemos con un propósito y Dios sabe lo que ibas a hacer. Es más, porque la Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo, o sea que Dios lo sabe todo. Entonces, Él supo en la eternidad que tú ibas a estar aquí hoy y que ibas a escuchar esto. Él lo sabía. Él lo planeó. Él planeó que yo estuviera aquí hablándote para que seas salvo. Él lo planeó. ¿Verdad? Pero no te obliga, hermanos. No te obliga. Aunque Él quisiera salvarte, no te va a obligar. Él dice, yo no quiero que muera el impío, yo quiero que seas salvo. Él no quiere que perezcas, Él quiere que seamos salvos. Ese es el plan de Dios.
Entonces, sabiendo que Dios todo lo sabe, ¿usted cree que Dios sabía cómo iba a ser la vida de Esaú? ¿Cómo iba a ser la vida de Jacob? A ver, vamos a ver, ¿Esaú era mejor o Jacob era mejor que Esaú? ¿Sí o no? No. A ver, Esaú desechó su primogenitura. Jacob no lo puede hacer porque no era primogénito. Él era el segundo. Ahora, Jacob no era mejor que su hermano Esaú. ¿Por qué? Porque él engañó, ¿verdad? Él era un mentiroso. Agarró la bendición de su padre vistiéndose para que él sintiera que era Esaú. Y así agarró la bendición. ¿Qué significa Jacob? Jacob significa usurpador. Desde su nombre ya estaba la profecía, tú vas a usurpar el lugar de tu hermano, ¿verdad? Por eso Dios, cuando ya los salvó, o cuando ya fue una nación, cuando iba camino a Canaán, cuando peleó con el ángel, dice, ¿cuál es tu nombre? Jacob. No, eso no me gusta, se llama usurpador. De aquí en adelante ya no eres más usurpador, ahora te llamas Israel, ¿verdad? Como nosotros, dice la Escritura, el que permaneciera en la fe, dice que Dios tiene un nombre nuevo para nosotros. Ya no te gusta tu nombre en la tierra, te van a dar uno nuevo. Permanece. ¿Verdad que sí? Dios nos dará un nombre nuevo, dice. Esaú se fue con el deseo de sus ojos, ¿verdad? La soberanía de Dios en la elección para seguir la promesa en Jacob, ya que una vez nacido y crecido, ambos decidieron lo que mejor les parecía. Es decir, cuando tuvieron edad para decidir, ambos decidieron. Esaú, ¿qué hizo? Se fue con el deseo de sus ojos. Tuvo mujeres de Canaán, se casó con mujeres de Canaán. Sin embargo, Jacob procuró, aunque con engaño, la bendición de Dios, ¿verdad? Porque él sabía que era el segundo, él no era el primogénito. Jacob decía, bueno, mi hermano se va a quedar con la herencia y la bendición de Dios, pero él lo procuraba, ¿verdad? Y un día venido Esaú del campo, venía con hambre, ¿verdad? Y cuando venimos con hambre y huele el McDonald's, hasta antoja el McDonald's, ¿no es cierto? ¿Verdad? Los que no les gustan, pues dirán no, pero los que les gusta, hay un olorcito a pizza. Porque tenemos hambre. Y Jacob estaba cocinando, ¿verdad? Un guiso de potaje, dice. Nosotros le decimos lenteja, ¿no? Y cuando llega Esaú, huele la comida. Y le dice, dame de comer. Bueno, pero pues véndeme tu primogenitura. Era una trampa. Sabía, con hambre, hermanos, ¿qué no haces? ¿Verdad? Pero Esaú dijo, ¿qué me sirve la primogenitura? Si no me das de comer y muero, ¿de qué me sirvió la primogenitura? Entonces despreció la primogenitura, ¿verdad? Y Jacob lo ganó por un convenio, un trato. Y eso Dios lo supo desde la eternidad. Ahora, Esaú se fue con el deseo de sus ojos, sin embargo Jacob procuró la bendición de Dios. Si tomamos el verso 8, vamos a ver el verso 8. Regresamos un poquito atrás. 8 dice, esto es, no los que son hijos de la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos, según la promesa, son contados como descendientes. Aquí, ¿quién fue contado como descendiente? Claramente es Jacob. Ahora, si tomamos este versículo 8 y lo aplicamos a Esaú y a Jacob, dígame usted, ¿quién es el hijo de la carne? Esaú, ¿verdad? ¿Y quién es el hijo de la promesa? Jacob. ¿Se da cuenta? Por eso le dije hace rato, no crea que por estar en la iglesia ya eres cristiano, ¿verdad? Porque hay muchos que van a la iglesia y ni siquiera saben, no saben doctrina, no saben nada. No creas que por estar aquí y venir a dar una ofrenda o no sé lo que puedas traer y dar, ya eres cristiano, ¿no? Sino que dice, en Jesús somos contados como descendientes de Dios o como hijos de Dios. En Jesús, ¿verdad? Si
Si tú has aceptado a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, entonces eres tomado como el Hijo según la promesa. Y la promesa es: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, Esaú es el hijo de la carne y de la promesa es Jacob, ¿verdad? Ahora, yo le puse aquí, poniendo el verso 8, ¿quién de los dos es quién? De la carne y de la promesa. Ya que tienen el mismo padre, la misma madre, además que son gemelos, venían unidos, venían en la misma panza de la mamá. Porque de Abraham podemos decir, bueno, Abraham tuvo otra mujer llamada Agar, y bueno, ese sí es de la carne totalmente, ¿verdad? Porque era fuera del matrimonio. Pero aquí estaban los dos adentro de la misma matriz. Entonces dice, ¿quién de los dos es el hijo de la carne y de la promesa? Y ya les dije, ¿verdad? Esaú de la carne y Jacob era el hijo de la promesa. Ahora, claramente vemos que Dios los conocía desde antes cómo sería el actuar de ambos. Esaú haciendo nada la primogenitura y Jacob procurándolo. Ahora el verso dice que aun cuando no nacían, ya Dios los había, o ya Dios había elegido a Jacob, no por sus obras, sino por el llamamiento. Ahora, si me quedo ahí, hermanos, entonces dice, bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Dios, pues ya predestinó a Jacob. Pero vuelvo y le digo, a ver, si yo le digo a alguien aquí, a ver, cualquier hermano, si yo le digo aquí a mi hermano, aquí, ¿puedo decir tu nombre? No, ya me dijo que no con su sonrisa. Bueno, aquí el hermano que nos acompaña, ¿verdad? Si yo le digo, hermano, venga y salude a la cámara, ¿verdad? Yo ya lo llamé. Ahora, ¿qué él tiene que hacer? Decidir si obedecer o no. Ahora, entonces, yo ya hice el llamado, pero si no responde al llamado, ¿de qué sirvió el llamado? De nada. Entonces dice, Dios llamó a Jacob, pero él tenía que obedecer. Y él procuró las bendiciones de Dios. Entonces dice, no por las obras, o sea, Jacob no hizo nada bueno, es más, engañó a su padre, robó la primogenitura, no por las obras fue elegido, sino por el que llama, es decir, por Dios. Ahora, este llamamiento debe estar acompañado de la fe del que es llamado, es decir, ya me llamó Dios, ahora yo tengo que actuar con mi fe para obedecer al llamado de Dios. Si no fuera así, hermanos, entonces el llamado no tiene sentido. Porque, a ver, yo le digo, a ver, hermano, ¿puede pasar a saludar a la cámara? Estoy dándole una opción. Pero si yo voy y agarro al hermano y lo traigo y salude a la cámara, ¿le estoy dando opción? No. Entonces, ¿ve que es diferente el llamado con la imposición? Es muy diferente. Entonces dice, Dios llama no por las obras, sino por la fe. Entonces, si no se atiende al llamado, entonces el llamado es inútil. Y ahora, otra vez vemos que la fe está presente en Jacob, que es el hijo de la promesa. Ahora, Hebreos 12:16, y hasta ahí me voy a quedar. Hebreos 12:16. Hebreos 12:16. Dice así. Vamos a leer el 15. Dice, mirad bien. Ahora esto es como una reprensión, no reprensión. Es un llamado a los cristianos, ¿verdad? Dice, mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Note el 16. No sea que haya algún fornicario o profano, como ¿quién dice? Como Esaú, que por una sola comida, ¿qué hizo? Vendió su primogenitura. Dice, hermano, está atento. No por un pleitito por ahí, no por algo, no sé, algo, pierdas la bendición de Dios.
No seas como Esaú, dice, que por un platito de lentejas perdió la bendición de Dios. No sea que por una película en Netflix, no sea que por algo en YouTube, en Facebook, no sea que por una bebida, por una comida, dejes de alcanzar la bendición de Dios. No sea, y note que lo compara con Esaú. Es decir, Esaú dice, según la escritura dice, era un fornicario y un profano. ¿Qué significa fornicario? Ya lo sabemos que eligió 3, 4 mujeres de Canaán. Luego dice, ¿qué significa profano? O sea, despreciar lo que Dios, la bendición de Dios, ¿verdad? Porque él era el primogénito, era el heredero de la promesa, pero él la despreció. Aunque después dice la procuró con lágrimas, pero ya había pasado el tiempo. Lo mismo para nosotros, hermanos. Si hoy que estamos en vida no queremos acercarnos a Dios, cuando estés en el infierno, aunque procures con lágrimas la salvación, es demasiado tarde. Hoy es el día de salvación, no mañana, no fue ayer. Hoy es el día de salvación. Esa es una palabra en presente continuo. Mañana será el día de salvación. Pasado mañana será el día de salvación. El problema es, ¿vivirás mañana? ¿Estarás aquí mañana? ¿Estarás aquí pasado mañana? ¿Cristo no vendrá esta noche, ya sea por su iglesia o viene por ti la muerte? Por eso dice la escritura, hoy es el día de salvación. Nota que es por fe, hermanos. Y todo lo que vamos a estar aprendiendo en Romanos es a causa de la fe o tocante a la fe. Amén. Entonces es hermosa la escritura. Note, vamos leyendo y viendo los detalles y así vamos entendiendo un poquito mejor, ¿verdad? Entonces hasta ahí me voy a quedar porque yo estoy emocionado, puedo seguirle, pero pues como dice un hermano, pues usted sígale, nosotros nos vamos a las 8:30 y pues ya van a ser las 8:30. Entonces no quiero quedarme solo, entonces voy a estar predicando a las sillas, ¿verdad? Entonces vamos a parar ahí y el siguiente servicio vamos a tratar de terminar. ¿Dónde llegamos? Ni siquiera lo recorriste aquí, mija. Pero está bien porque leen la Biblia, está bien. Entonces llegamos en el capítulo 9, verso ¿qué? 10, 11. Hasta ahí vamos a parar y el siguiente servicio vamos a terminar y usted va a ver cómo Dios dice que endureció a Faraón y eligió a Jacob más a detalles. Ahorita nada más hasta ahí llegamos, pero va a ver cómo la Biblia dice que él hizo, ¿verdad?, de los judíos y los gentiles la iglesia. Y vamos a ver todo por qué ahí aparece. Dice una porción. A ver, vamos a Romanos. Y con esto ahora sí los dejo ir a casa. Romanos 9. Romanos 9, déjale digo dónde. El 15. Esto lo vamos a ver en el siguiente servicio. Dice 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Note esas palabritas. Si nos quedamos ahí, entonces como que dice, pues Dios tiene misericordia de quien quiere y del que quiere endurecer, endurece. Entonces, pero ¿qué dice el contexto? ¿Y por qué cita Pablo esta escritura? Y tenemos que ir a donde está esta escritura para leer lo que pidió Moisés, lo que habló Dios con Moisés, para así aplicarlo a lo que Pablo está hablando. Amén. No nada más ir así y a ver ya. No, tenemos que leer. Amén. Entonces, así como está sentadito, vamos a inclinar nuestro rostro. Y si hubiere alguien que tal vez no es salvo, que tal vez está dudando de que si es salvo, pues hoy es el día de salvación. No tiene que pasar acá al frente, pero puedes hablar con Dios ahí. Puedes hablar ahí con el Señor y dile, Señor, como el hijo pródigo,
vengo otra vez a ti. Y dice que Él es tan amoroso que Él nos va a recibir con los brazos abiertos. Amén. Oramos. Padre Santo, te damos gracias en el nombre de Jesús una vez más. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra, Señor. Nos gozamos, nos deleitamos escuchando, leyendo, Señor, tu palabra. Ayúdanos, Señor, para seguir, Señor, amando, Señor, tu palabra, Dios. Y ayúdanos a no fallarte, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, en tu palabra, en tu camino, Señor. Porque sabemos que pronto, Señor, vendrás por tu iglesia. O si no nos toca, Señor, ese día, Señor, tal vez pronto llegará la muerte para nosotros. Y está establecido, Señor, para el ser humano que muera una vez y después el juicio. Señor, ayúdanos. Ayúdanos para poder, Señor, por medio de la fe, Señor, alcanzar esa salvación tan grande, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Si alguien, Señor, nos acompañó en la web, Señor, bendice sus vidas. Y gracias, Señor, porque nos das la vida y la salud, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Si hubiere alguien, Señor, que pueda estar reconciliándose contigo, Señor, después de haber escuchado, Señor, esta enseñanza, Señor, que seas tú, Señor, recibiéndolo, Señor, nuevamente en tus brazos. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, mi Dios. Amén y amén. Gloria.